Muy bien, muchas gracias. Sí, en cuanto al tema de la ley del domicilio, como establecía anteriormente Guillermo Daniel, va a ser el lugar donde básicamente la persona tiene su residencia habitual. No estamos diciendo dónde nació, sino donde tiene su residencia habitual, donde él realmente se mantiene. Como que habláramos acá en Guatemala el domicilio fiscal y el domicilio comercial. Entonces, es el lugar donde reside actualmente, donde se mantiene. Entonces, si hablamos del tema del criterio de la ley de nacionalidad, se tendría que aplicar la ley del país en la cual es originaria esta persona. Entonces, si usted es guatemalteco y está en España, pues básicamente pediría usted este criterio de la ley de la nacionalidad. Y en cuanto al tema de la ley del cumplimiento, del lugar del cumplimiento, es precisamente dónde es que va a ejecutarse el contrato. Entonces, si no se define, pues el lugar de cumplimiento debería de ser, por ejemplo, el lugar donde se celebró. Pero por eso es ahí la diversidad de criterios. Ese tema de criterios pues es muy complicado a veces. Por ejemplo, cuando ustedes están en un divorcio, poder determinar a quién le queda el carro, a quién le queda el gato, a quién le queda las deudas, a quién le queda X o Y situación como tal. Entonces, pues de igual manera sucede en esta situación. Y también, pues, encontramos otro tipo de criterios para poder flexibilizar precisamente cuál es la forma más ad hoc para poder solucionar este tipo de conflictos. Principalmente, pues es una situación muy específica de los jueces de trabajo. Y lo traigo a colación porque precisamente, ¿verdad? Va amarrado de esto, porque esta evolución del derecho va siendo impulsada pues, por la celebración de los tratados internacionales, el tema de la jurisprudencia que platicábamos también un poco la semana pasada, y dentro de los tratados internacionales pues vamos a encontrar parte del asidero legal, los convenios de Roma que también pues han unificado diferentes criterios y facilitan básicamente estas relaciones a nivel internacional y también pues la aplicación o la concatenación con las leyes internas en este contexto. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, por ejemplo, acá les cito yo un escenario. Tal vez le voy a pedir favor a Ingrid Maribel Pérez si me ayuda a leer los primeros dos numerales y citando siempre el ejemplo anteriormente. Numeral 1. No veo su cámara encendida, perdón. ¿Cómo? No veo su cámara encendida, Leo. Permítame, Lick. Gracias. Jason me levanta la mano. ¿Qué manda Jason? Perdón, licenciado, lo levanté por error. Muy bien. No le escuchamos, Ingrid, se le fue su audio. Numeral 1. La elección de ley. Si las partes han acordado expresamente que la ley aplicable sea la española, este acuerdo prevalecerá. Numeral 2. El lugar de celebración de contrato. Si no hay elección de ley, se podría tener en cuenta el lugar donde se firmó el contrato. Muy bien. Aprovechando que estaba ahí Jason, tal vez nos hace el favor de leernos el numeral 3 y 4. Muy bien. El lugar de ejecución del contrato, dado que la entrega se realiza. ¿Perdón? Ahí enciende su cámara, por favor.
Gracias. Muy bien. Numeral 3, el lugar de ejecución del contrato. Dado que la entrega se realiza en Estados Unidos, la ley estadounidense podría ser relevante. El numeral 4, la ley más estrechamente vinculada. Indica que se analizaría cuál es la ley que tiene una conexión más significativa con el contrato, teniendo en cuenta factores como la moneda utilizada, el idioma del contrato, etcétera. Muy bien. Gracias, Ingrid y Jason. Yo creo que Ingrid no nos leyó el encabezado de este ejemplo práctico que dice: imagina un contrato de compraventa celebrado entre una empresa española y una empresa guatemalteca, con entrega de la mercancía en Estados Unidos para determinar la ley aplicable y pues los factores que se podrían analizar. Entonces, ahora con el tema, por ejemplo, de Amazon, de China y todo eso, se da mucho este tipo de situaciones, que por ejemplo, el dropshipping, creo que le llaman. Usted compra de acá de Guatemala, por ejemplo, en Alibaba y manda su inventario para una bodega en Estados Unidos. Y esa bodega, pues básicamente está vinculada con servicios de Amazon y ustedes venden en línea y pues ya solo le pagan la comisión a Amazon y pues ya están generando ustedes ahí un tipo de relación. Sin embargo, pues ahí se vienen un montón de situaciones también por el pago de impuestos en el país, ya sea de Guatemala o en Estados Unidos o en la importación que se hizo de China, etcétera. Entonces hay un montón de situaciones que se tienen que ir determinando sobre qué situaciones se van dando. Entonces, pues quisiera ahí que me dieran ustedes su punto de vista sobre quién tienen de estos 4 elementos y le voy a dar la palabra a Nelson, que me estaba pidiendo la palabra. Buenas tardes, licenciado. Gusto Buenas. de saludarle. Fíjese que me quería hacer una pregunta. Me surgió una pequeña duda ahorita cuando estábamos leyendo el punto número 4. Dice, la ley más estrechamente vinculada. Se analizaría cuál es la ley que tiene una conexión más significativa con el contrato. ¿A qué se debe, o sea, a qué se refiere esto, licenciado? Disculpe, que tenga una conexión más significativa con el contrato, o sea, que vaya más apegado, que vaya más en relación. Sí, como se habla en este cuarto criterio de la flexibilidad, entonces, como por decirle el ejemplo en derecho penal o en derecho laboral, que en derecho penal decimos la norma que más favorezca al reo, es la que se Correcto. aplica. Si en caso en el derecho laboral, pues sería el principio del prooperario, en dubio prooperario, que se aplicaría el criterio más acorde pues a la parte trabajadora por estar en desventaja. En este caso, pues a nivel internacional, pues se buscaría esa flexibilidad para poder aplicar el criterio que sea más ad hoc para poder solucionar un caso concreto. Entonces, básicamente va como en ese sentido, para facilitarle un poco al juez la elección del resultado final, de cuál Perfecto. sería Y el donde, aplicar. dice, perdón, la moneda, donde dice en cuenta, o sea, teniendo en cuenta factores como la moneda utilizada. O sea, cuando habla de esa moneda utilizada, es la moneda que queda establecida en el contrato, licenciado. Sí, como leo, estos ejemplos, por ejemplo, son criterios. Entonces, Ajá. esto se puede determinar de tantas formas. Si lo enfocamos, por ejemplo, en este caso, la moneda, usted puede establecer el criterio de que el pago se va a hacer en quetzales. Perfecto. Pero como está haciendo en Estados Unidos, que se está haciendo el movimiento, por ejemplo, van a decir, mire, en Estados Unidos solo se comercia en dólares. Y si, por ejemplo, vamos a ver de que la empresa española está exigiendo que su pago sea en su moneda nacional, tendría que hacerlo en euros. Perfecto. Entonces, ahí, por ejemplo, como leo, son estos ejemplos precisamente para determinar o darles a ustedes una idea extra de cuáles son esos criterios que se pueden dar. O, por ejemplo, les ponía aquí el idioma. Entonces, puede ser que se reconozca que sea en español, que sea en francés, que sea en italiano, que sea en inglés, etcétera. Entonces, todos esos factores pues van jugando un papel predominante o preponderantemente predominante por el hecho de que
muchas veces una palabra en otro idioma tiene un contexto totalmente distinto. Entonces, eso es lo que va como generando todo ese tipo de situaciones. Perfecto, licenciado. Muchas gracias, muy amable. Pues, yo creo que Nelson me ganó antes de que yo le preguntara a él, él me preguntó a mí, me llega. Entonces, creo que le preguntaba a Ingrid y a Jason, pues, ¿qué opinaban ellos de este tipo de situación? ¿O cuál creen ustedes que podría ser el asidero legal aplicable en el caso de Guatemala? No sé si se les ocurre algo. La verdad, no, licenciado. ¿Y a Ingrid? Ingrid, ¿está por ahí? Sí, Lick, pero no sé. Muy bien. Pensemos que nosotros tenemos, como guatemaltecos, tenemos nuestra propia legislación. En este caso va a ser la ley del organismo judicial. Entonces, no sé si ven en color celestito ahí que les dejé unos numeritos. Sí, Lick. Entonces, si tienen su ley a la mano, pues van a poder consultar esos articulitos ahí para que les dé parte de la respuesta. Pero ahorita vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Yo solo se los dejo ahorita como en el tintero. Artículo 24, artículo 29 y artículo 30. Magda me levantaba la mano. Sí, licenciado, ahí tenía duda. Por ejemplo, o sea que acá se aplica según sea el Estado para juzgar a las personas, algo así le entendí porque no me quedó muy claro. Habría que determinar si es a la persona o si es a una entidad como tal. Depende del tipo de relación que se esté dando. Entonces, el criterio, el de la elección de la ley, es donde usted diga que se va a llevar a cabo, pero tiene que decirlo desde un inicio. Entonces, no se vale que después ya sobre la marcha, no, mira, ahora me conviene más esta, sino que tiene que dejar claro. Cuando no dejan claro, dejan esa laguna, es donde tienen que hacerse estas interpretaciones. Entonces, eso es cuál es la ley que va a prevalecer dentro de ese acuerdo. Aparte va a ser el lugar donde se va a celebrar el contrato. Entonces se puede agarrar o tener diferentes criterios también, ¿verdad? ¿Dónde es que se firmó el contrato? ¿En dónde es que se va a ejecutar? ¿O en dónde es que queremos nosotros que surta el efecto? Esos son los elementos que nosotros tenemos que ir estableciendo o indicando. Entonces quisiera pues ahorita que ya les... Gracias, licenciado. Bueno, muy bien, la pinceladita de la ley del organismo judicial. Pues básicamente esta ley es de observancia general, como ustedes se recordarán, y aquí les estoy citando los 3 primeros artículos para que pues sepamos por qué es nuestro machete dentro de este curso. Y le voy a pedir favor a Jorge Cian, si está por ahí, por favor, si me apoya a la lectura de esto, de los 3 artículos, y me ayude a comprender cómo es que esta funciona. ¿O qué entiende usted por ella? Pero Jorge Enrique Cian Jax, le estamos esperando, compañero. Lick, disculpe, es que Jorge me acaba de decir que él va en el bus, Lick. Bueno, vamos a... Todavía lo salvo que le vamos a sacar de la llamada de una vez. Porque... No, Lick, es que no ha llegado a su casa. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a pedirle favor a usted si nos apoya ahí para trabajar en este tema. Mientras voy a ver como quito de la fijación a esto. Sí, Licenciado, lo puedo leer yo si gusta. sí.
Así me hace el favor. Gracias. Con gusto, licenciado. Dice artículo 1, normas generales. Los preceptos fundamentales de esta ley son las normas generales de la aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco. ¿Me detengo o sigo? Siga, por favor, solo que no le veo su camarita encendida por ahí. Con gusto, licenciado. Vamos Ahora a sí. silenciar a Eric, que se le encendió la cámara. Ahora sí. Ahora sí le miro por ahí. Artículo 2, fuente del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia, la complementaria. La costumbre regirá solo en el defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Artículo 3. Primacía de la ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Muy bien, muchas gracias, María Nieves. Es que, ¿qué entiende usted o por qué cree que es importante esta ley? Claro, licenciado, yo considero de que lo que hablan estos artículos nos permite a nosotros como personas, ¿verdad? Que ellos respetan prácticamente como, o algo así como como habla de las costumbres y prácticas contrarias, dice, los valores, considero yo, no sé. O las normas porque también habla de los preceptos fundamentales de la ley, de las normas generales aplicables, la presentación integral de los ordenamientos jurídicos guatemalteco, prácticamente es hacer nuestros valores y nuestros principios, costumbres. No sé si está bien. Bueno, les voy a comentar. Básicamente esta ley nos está estableciendo cuáles son las normas generales que deben de primar en Guatemala. Entonces, cualquier extranjero debe de observar estas normas generales y conocer pues la primacía de la ley, que en este caso pues cualquier persona que se encuentre en Guatemala no puede alegar la inobservancia de la ley, no puede decir que no la conoce, que está en desuso o que no es parte de la costumbre. Entonces, estos 3 artículos nos van a remitir precisamente a lo que vamos a ver más adelante o en la clase siguiente relacionado a las fuentes del derecho. En este caso, las fuentes nacionales y también las fuentes internacionales. Por eso van a encontrar ustedes acá que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia. ¿Qué es lo que va a hacer? A complementarla. Y la costumbre va a regir solo en defecto de la ley aplicable o bien por delegación de la ley, siempre que no sea contraria, ya sea a la moral o al orden público y que resulte probada, dice ahí. Entonces, estas normas pues son esos preceptos fundamentales que deben de observarse, porque son, como dice la palabra, fundamentales, entonces, para poderse aplicar, interpretar e integrarse dentro del ordenamiento jurídico de Guatemala. Entonces, estos nos van a permitir hacer pues esa exégesis y saber cuál es la ley que se va a ir aplicando. Por eso me interesaba que ustedes empiecen a hacer su análisis a estos artículos de la ley de organismo judicial, pues para poderla ir comprendiendo. Entonces, algunas de las competencias de esta ley y que se va a relacionar con el derecho internacional privado son pues los 3 aspectos que estamos viendo acá, que le voy a pedir favor a Eric Eduardo Gil, si nos puede hacer favor de leérnosla. Claro que sí, Lick. No sé si, ahí está. Solo que ando un poquito afuera, disculpe, me tocó salir. Dele. Me dijo los 3, ¿verdad, Lick? Sí, por favor. Claro que sí. ¿Cómo se relaciona? Interpretación y aplicación de los criterios. Leo todo, ¿verdad, Lick? Por favor, gracias. Los jueces y magistrados, al resolver conflictos con elementos extranjeros, deben interpretar y aplicar los criterios de elección de ley establecidos en los tratados internacionales, la legislación interna y la doctrina. La ley del organismo judicial establece los principios generales de interpretación jurídica y los límites de la discrecionalidad judicial.
lo que influye en la manera en que los jueces abordan estos casos. Número 2, procedimiento judicial. La ley del organismo judicial determina el procedimiento a seguir en los procesos judiciales, incluyendo aquellos con elementos extranjeros. Esto implica establecer los plazos, las pruebas admisibles y las formalidades a cumplir, lo que puede tener un impacto de forma en que se resuelvan los conflictos de leyes. Número 3, competencia judicial. La ley del organismo judicial define la competencia de los distintos tribunales, es decir, cuál es el tribunal competente para conocer un determinado asunto. En casos con elementos extranjeros, es fundamental determinar si el tribunal guatemalteco es competente y, en casos afirmativos, cuál es la ley aplicable. Muy bien, gracias, Eric. De lo que pudo leer usted ahorita, ¿qué interpreta de esta aplicación de la ley del organismo judicial? ¿Cree usted que se relaciona estrechamente con el derecho internacional privado y nos permite, pues, determinar cuáles son esos procedimientos que deben de observarse en los procesos judiciales aplicables a Guatemala, o cómo resolver los conflictos de ley, o qué entendió usted ahí sobre esto? ¿Me puede explicar un poco? Claro que sí se relaciona con el derecho internacional privado, ya que determina, pues, los parámetros a seguir y en casos de temas judiciales, los tribunales qué ley deben aplicar y, pues, el procedimiento a seguir en casos especiales, los tribunales que deben de conocer, como ya dije, el procedimiento judicial a seguir y, pues, los criterios que van a utilizar para resolver, o pues cómo se debe de llevar el caso individual de cada uno, ¿verdad? Muchas gracias, Erika, ahí por su participación y apoyo. Gracias. Astrid me pedía la mano, le escucho, y después te le voy a pedir también que me apoyas a darme su interpretación, y luego le doy la palabra a Héctor Alfonso Rodríguez. No, Lick, perdone, creo que se me activó. Perdón. Yo creo que el subconsciente estaba pidiendo que nos apoyara para la interpretación de esta diapositiva que estamos viendo. Ahora apóyenos, por favor. Perdone, licenciado, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Cuál es su interpretación al contenido de esta diapositiva que leyó anteriormente el compañero Eric? Perdone, Lick, no le escuché al compañero porque voy en camino. Disculpe. Muy bien. Héctor, ¿le escuchamos, por favor? Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Fíjate que me surge una duda, y más que todo en el último párrafo donde dice competencia judicial, dice, es fundamental determinar si el tribunal guatemalteco es competente, y en caso afirmativo, ¿cuál es la ley aplicable? Es lo que me entra duda en relación a todo lo que pudimos leer. ¿Cómo determinamos si el tribunal es competente o no en ese momento, pues, en todo lo que leímos? Muy bien. Como se va a tratar básicamente de un conflicto internacional, si lo queremos ver así, entonces la ley de organismo judicial pues nos va a permitir establecer cuál es el procedimiento a seguir en Guatemala, pero debe haber, por ejemplo, una comparación entre las diferentes legislaciones para poder aplicar el criterio entre una ley y otra. Para no ir tan lejos, como les digo, un conflicto entre Guatemala y El Salvador en materia mercantil. Por ejemplo, el juez que sea el competente en Guatemala para conocer del caso tendría que solicitar los antecedentes a otro país, por ejemplo, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores o de la Cancillería, pedir una copia del Código de Comercio de El Salvador, por ejemplo, y analizar si la norma que ellos aplican es parecida a la que tenemos en Guatemala para poder resolver ese conflicto. Entonces, podrían determinar cuál es la ley más favorable para resolver el caso que esté en discordia. Y en caso de que no exista una paridad, pues, ¿cuál criterio podría aplicar? Si el criterio de donde se llevó a cabo la situación, o donde
se presume que va a surtir su efecto, etcétera. Entonces, básicamente, son como esas competencias que ellos tienen, que no es que se extralimiten de sus funciones al pedir a otro país que le puedan dar la información para poder resolver un caso concreto. Entonces, por ejemplo, podría ser, como le digo, también los giros jurisprudenciales, tanto nacionales o del otro país también, para poder determinar cómo poder resolver un caso concreto en caso de que la ley no fuera lo suficientemente amplia para poder resolver el caso concreto. Gracias, licenciado. A usted, Héctor. Entonces, ¿alguien más que quiera apoyarnos en esta diapositiva? ¿No? Hoy no puedo decir que les voy a preguntar a los de atrás porque todos están dispersos. Pero vamos a pedirle entonces a una de nuestras colaboradoras estrella, Martinita, y Magda ya participó, entonces ahí le toca a Martina. Le escucho. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Por todo lo que he escuchado, entiendo que la ley del organismo judicial es, en Guatemala, la República, la Constitución, ¿verdad? Está sobre todo, pero en nuestro curso es la ley del organismo judicial, es nuestra base. Pero si se tratara de conflictos de cualquier tipo entre países, que es de lo que se trata en nuestro curso, entonces tendríamos que acudir a la jurisprudencia, entiendo, internacional. Eso es lo que he entendido hasta el momento. Sí, como le digo, se tendría que determinar cuál es la competencia. Entonces, tendríamos que aplicar nosotros primero pues nuestros criterios a nivel nacional y si no encontramos la posibilidad de poder resolver el caso concreto, pues tendríamos que aplicarlo pues ya sea a nivel jurisprudencial o hacer esa legislación comparada. Entonces, ver cuál es la legislación que tiene el otro país, cómo han resuelto ellos posiblemente otro tipo de casos, y es ahí donde también entraría el tema de la jurisprudencia, estimada Martina. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a pedir el favor si quiere, Martina, me ayuda a leer la mitad de este texto. Con gusto, licenciado. Gracias. La ley del organismo judicial y los criterios de elección de ley. Un ejemplo. Supongamos que una empresa guatemalteca y otra mexicana celebran un contrato de compraventa de café con entrega en Estados Unidos. Ante una controversia surgida del contrato, se plantea la cuestión de qué ley es aplicable. Elección de ley. Si las partes han acordado expresamente que la ley aplicable sea la mexicana, el juez guatemalteco, el amparo de la ley del organismo judicial, deberá respetar esa elección, siempre y cuando sea válida y no resulte contraria al orden público guatemalteco. Lugar de celebración del contrato. Si no hay elección de ley, el juez podrá considerar el lugar donde se firmó el contrato, pero también otros factores como el lugar donde se realizaron las negociaciones. Bien, si quieres, siga. Lugar de ejecución del contrato. Dado que la entrega se realiza en Estados Unidos, la ley estadounidense podría ser relevante, pero su aplicación dependerá de la conexión más estrecha del contrato con ese país. Ley más estrechamente vinculada. El juez deberá analizar cuál es la ley que tiene una conexión más significativa con el contrato, teniendo en cuenta todos los elementos relevantes del caso. En este caso, la ley del organismo judicial guatemalteco proporcionaría al juez el marco legal para resolver el conflicto, estableciendo los principios generales de interpretación y los procedimientos a seguir. Muchas gracias, Martina.
yo creo que pues, esta diapositiva nos permite ejemplificar pues realmente cuál es la función de la ley del organismo judicial, que en este caso está representada a través de un juez, el cual pues va a aplicar esos principios generales que vimos desde el artículo 1, 2 y 3. ¿Se recuerdan que ahí leímos eso sobre los principios generales? Entonces, eso nos dan base a poder hacer esa interpretación y determinar cuáles son los procedimientos a seguir, toda vez pues que sea aplicable pues esta ley del organismo judicial. Yo creo que es importante que le demos una leidita para poder ir comprendiendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos estos principios que son principios propios del derecho internacional privado, que van a ser muy relevantes para poder determinar precisamente esas competencias judiciales, como por ejemplo tenemos estos principios, que es el locus regit actum, la lex loci res itae, mobilia secuntur personam y la lex fori. Entonces voy a pedirle favor a alguien más que me lea. No sé si a Diana Lucía Barrio ya participó, ¿no? No, Lick. No, entonces, apóyennos por ahí. Gracias. Principios del derecho internacional privado. Los grandes principios del derecho internacional privado son 4. Locus regit actum, o sea, el lugar rige los actos. Significa que las acciones serán legales o no dependiendo de dónde se realizan, ya que el marco jurídico de cada país es propio. Lex loci res itae, o sea, la ley del lugar donde las cosas se encuentran. Significa que los bienes se transferirán siempre de acuerdo a la ley del sitio donde se encuentren ubicados. Mobilia secuntur personam, o sea, las cosas siguen a las personas. Significa que las cosas que sean propiedad de una persona se rigen por la ley por la que se rige esa persona. Lex fori, o sea, ley del foro. Significa que a cada conflicto se aplicará la ley del juez que le toque discriminarlo, es decir, la de su estado. Muy bien, muchas gracias, Diana. ¿Qué entiende usted de este texto que acaba de leer? ¿Cuál sería su interpretación de estos principios? Una explicación por cada uno, Lick. Si se pudiera, está bien. Con la primera, pues que cada país tiene su marco jurídico, o sea, propio. No puedo ir, por ejemplo, yo a otro país con cosas que se hacen acá, ¿verdad? En el segundo, casi igual que significa que los bienes se transferirán siempre de acuerdo a la ley del sitio donde se encuentre un caso. Que siempre tenemos que seguir las cosas, depende del sitio en que estemos ubicados. O sea, tenemos que seguir las cosas que nos digan en el lugar en el que estemos. Por ejemplo, no podemos hacer las cosas como nosotros queremos si ese lugar ya tiene algo establecido. Muy bien, muchas gracias. Vamos a preguntarle a Bárbara Sofía Lemos, que me parece 2 veces conectada, a ver si nos da su interpretación. Bárbara, ¿está por ahí? Bueno, entonces, abajo me parece Brenda Noemí Lares, o arriba me parece Astrid Tatiana Santos. Alguna de las dos que quiera opinar, le escuchamos. Están ausentes aparentemente. Sí, Mayra. Disculpe, fíjese que a mí me sale en mi cámara
un signo rojo y no me deja habilitarlo. Pero me surge una duda. Fíjese que en el Lex Fori, dice, o sea, la ley del foro significa que cada conflicto se aplicará la ley del juez que le toque. Dice, discriminarlo, que toque discriminarlo, es verdad. Sí, Es decir, básicamente es como que le toque juzgar. Es Entonces tiene que decir, la de aplicar. su Estado. Ahí me confunde un poquito con el derecho internacional público, porque, por ejemplo, el caso de toda una vida de Guatemala a Belice, ¿verdad? Entonces, ¿a qué juez le tocaría ahí? Porque es cierto que interviene el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero ¿el juez? O sea, me surge de duda. Yo creo que es más de internacional público, ¿verdad? Así es. Acá es un tema, recordemos precisamente el tema del diferendo territorial entre Guatemala y Belice. Entonces se hizo una consulta popular para poder pues someterlo a un órgano internacional. No sé si se recuerdan qué órgano internacional es. Les voy a decir que es una corte, para que vayan recordando ahí a dónde es que lo tienen que someter para que sea esta la que defina realmente cuál va a ser el caso concreto. Entonces sí van a ser jueces constituidos pues o dentro de una corte internacional que puede tener pues ese contexto, como, ya sea como magistrados, como jueces o cualquier otra índole. Entonces, pues básicamente esto sí es una materia más de derecho internacional público, porque aunque se estén manejando aspectos que pueden ser comerciales, realmente es una situación que compete a estados, que puede crear un conflicto internacional, que de hecho pues ya lo ha estado haciendo a través de los años, principalmente pues por la muerte de muchos ciudadanos guatemaltecos al rebasar la aparente línea limítrofe. Entonces, los militares de otros países, pues, se han ingresado más allá del espacio que les corresponde y, pues, han ido quitándole, pues, la vida a los nacionales. O también, por ejemplo, los temas de la pesca, del aprovechamiento de los recursos maderables, recursos hídricos, etcétera. Toda esa situación, pues, tiene pues que ver con esa situación. Entonces sí sería más, en el caso que usted me cita, más enfocado al tema del derecho internacional público y también amarrándolo un poco con el tema de las relaciones diplomáticas y consulares que ustedes van a ver este semestre dentro del curso de Derecho Internacional Público. Lo mismo sería con lo de las aguas internacionales, ¿verdad, licenciado? Exactamente. Ah, perfecto, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, como para ir aterrizando ya un poquito, ¿cuál sería ese procedimiento entonces para poder resolver los conflictos de leyes entre uno o más países? Pues, en Guatemala, recordemos, ¿quiénes son los encargados de poder resolver los conflictos? Los jueces, ¿sí? Acá, pues, tratamos de establecer estos 3 puntos torales, que sería identificar el conflicto de leyes, que se refiere a poder determinar si existe una relación jurídica que involucre pues, los elementos de diferentes ordenamientos jurídicos, el punto de conexión, que es determinar ese elemento que va a vincular la relación jurídica a un determinado ordenamiento jurídico. Entonces, de eso pues ya se desprende entonces cuál es la ley aplicable para poderlo seleccionar y aplicarla al caso concreto. Entonces, pues esta situación de los casos del derecho internacional privado implica en este caso para Guatemala que se debe hacer un análisis muy minucioso, si lo quieren ver, a cada uno de los hechos para poder aplicar pues, los principios generales del derecho, no solo establecidos en la ley del organismo judicial, sino dentro del derecho internacional privado como tal, considerando pues principalmente o primando la legislación interna y pues también a la par lo que son los tratados internacionales. Solo creo que por la hora todavía nos da chancecito de ver un poquito de la ley del organismo judicial. Entonces, no sé si ustedes la tendrán por ahí a mano.
No voy a decir cómo está. Ley de amparo, no. ¿Qué artículo necesita, licenciado? Disculpe. Ahorita le voy a decir. No creo que lo tenía por acá, pero aquí la encontramos en internet rapidito. Leímos los primeros 3 artículos, recuerdo, ¿verdad? Pero pues a mí me interesaría que ustedes puedan irse al capítulo 2, que establece lo que son las normas del derecho internacional privado, desde el artículo 24 hasta el artículo 35. Entonces, si se logran ustedes situar en esas normas, van a encontrar pues precisamente parte de lo que hemos platicado. Entonces ahí van a encontrar ustedes, por ejemplo, ahorita solo a nivel general, el artículo 24 establece lo que es el estatuto personal, que pues refiere a que se van a regir por la ley de su domicilio en el caso de un caso concreto. Entonces el juez tiene que observar estos principios previo a poder resolver. En el tema de la calificación, pues básicamente debe de aplicarse la ley del lugar en el que se está juzgando. En el caso de los derechos adquiridos, pues establece que va a ser donde va a ser reconocido el derecho como tal, de acuerdo pues a su ley personal, toda vez que no se vaya a oponer, por ejemplo, al orden público. El artículo 27 establece la situación de los bienes, que en este caso pues es la lex recitae, que va a primar sobre los bienes que van a regir de acuerdo a la ley de su lugar de ubicación. Entonces, las formalidades externas de los actos se van a regular de acuerdo al principio locus regit actum, es decir, a la ley del lugar de su celebración. En cuanto a la forma de validez de los actos, que es la lex loci celebrationis, es las formalidades intrínsecas de los actos y los negocios jurídicos que se van a regular, dice, de conformidad o de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Entonces, el lugar del cumplimiento de los actos, lex loci executionis, dice que el acto o negocio jurídico debe cumplirse en un lugar distinto a aquel en que se celebró. Todo cuando concierne a su cumplimiento se rige de acuerdo a la ley del lugar de su ejecución. Entonces, pues ahí van a encontrar ustedes toda esta exégesis legal para poder empezar a comprender cuáles son esos criterios que va aplicando realmente pues el juez para poder ir dilucidando y dándole solución pues a las controversias que en este caso pues se les están sometiendo a consulta. Entonces creo que con esto terminaríamos así de una forma breve esta sesión de esta noche, y pues yo les estaría agradeciendo nuevamente que hayan estado conectados. Gracias por participar y pues ya nos veríamos en la próxima sesión. Sí, Ivonne. Perdón, Lixa, me marcó la manita sin querer. No hay pena. Pregunto de una vez, ya que tenemos un par de minutos antes de que se vayan al siguiente curso, ¿hay alguna duda con el tema de los listados, con el tema de la cantidad de integrantes, etcétera? Pues que me lo hagan ver de una vez, si estaban bien los números que se les habían asignado o hay alguna situación para poderlas dirimir de una vez, porque si no, ya se van a quedar estas ya de fijo. Entonces sí quisiera que me comentaran ustedes sobre esa situación, por favor, para poder de una vez dejarlo finiquitado. Y por aquí creo que Astrid me levantó la mano. Sí, Lick, hoy sí, buenas noches. Perdón, con una consulta. Yo leí todo lo que usted envió, pero tengo duda en cuanto a cómo se va a desarrollar el trabajo. No sé si estoy bien. Son 2 trabajos, uno personal y uno grupal. Así es. En el caso del trabajo grupal,
pues básicamente en los lineamientos está tratando de darle la primera orientación sobre cómo es que se va a llevar a cabo. Entonces aquí están las instrucciones para el trabajo grupal. En el caso del trabajo individual, aún no he establecido cuál va a ser el tema que se les va a compartir, porque se buscaría que sean temas relevantes y posiblemente que sean temas distintos, que no sea el mismo tema, que lo investiguen todos para que no hagan un copy-paste también, ¿verdad? Entonces, los lineamientos sí se encuentran contemplados dentro de estos lineamientos que se les compartieron. Lick, ¿y ambos trabajos valen 10 puntos? Sí. No Ok. solo el trabajo, sino también el tema de la exposición. Es decir, que van a ir de la mano. Entonces yo voy a calificar por un lado el tema del trabajo y por otro también la exposición. Entonces, por ejemplo, el trabajo vale 6 puntos y la exposición vale 4. Entonces, dependiendo de la calidad que ustedes hagan de su presentación o de su disertación, entonces ahí van a tener ustedes la ponderación entre 0 a 4 puntos. Y pues también dentro del mismo trabajo, sí quiero que ustedes mismos sean los que se califiquen, es decir, de que no porque yo soy el coordinador, yo no voy a hacer nada, o porque yo puse plata, también voy a hacer el loco. Se necesita que todos participen y que todos se puedan calificar entre ustedes mismos, para que sí haya una equidad y que todos también, como les digo, quiero que manejen el tema o los temas. Principalmente, pues, si tomamos en consideración que va a ser 4 expositores de a 5 minutos, que puedan estar preparados ustedes dentro de esos 20 minutos para poder establecer 4 puntos principales de la investigación, de los puntos más relevantes, pero que ustedes lo puedan explicar y disertar, no solamente, pues, ponerse a leerlo, ¿va? Porque a veces se nota cuando la persona lee y hasta todavía se traba, ¿va? Entonces sí, si se traban, que sea por querer explicar lo que ustedes tienen en la mente de la forma en que lo comprendieron y de lo que se lo están explicando a las demás personas. Como les dije, yo este semestre quiero que ustedes participen, que se involucren, que pierdan el miedo y que si titubean aquí, pues no importa, porque el día de mañana van para sus privados y pasado mañana van para tribunales y ahí sí ya no se las van a pasar. Entonces, pues esa es parte de la situación por la cual estamos haciendo este tipo de ejercicios y que también pues todos puedan manejar el mismo tema. Porque como les digo, el momento en el que vayan a presentar su disertación, ahí es donde yo les voy a decir, bueno, va a pasar A, B, C y D en ese orden. Entonces tienen que hablar sobre ese tema. No es que le va a decir, miren, ustedes escojan quién, porque si no, se van a poner como les digo. Entonces yo me voy a encargar de investigar, yo me voy a encargar de imprimir, yo me voy a encargar de empastar o cualquier cuestioncita y bueno, y aquellos que se encarguen de otra situación. Entonces, no, lo importante es que todos manejen el tema, porque a la hora del examen, pues también se les va a preguntar general, no solamente de un temita específico. Entonces, también pensemos de que nuestra disertación pueda ser lo mejor posible entre las muchas que puedan haber y que sea información que enriquezca, que ustedes como estudiantes digan, esto es lo que yo necesito, es lo que yo quiero, es lo que yo quisiera escuchar, porque el docente es muy aburrido, no me gusta cómo va la clase, entonces mejor voy a disertar yo como quisiera que a mí me dieran la clase. Entonces, esa sería como parte de la idea. Creo que Lilian y alguien más me levantó la mano. Los que tengan que irse a su otro curso pueden hacerlo sin pena. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Eric. Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Dice que licenciado. Feliz noche. agarrar los correos Adiós. de mi grupo. No sé si todavía lo puedo hacer. Lilian. Déjeme ver. Yo creo que Lilian, usted está en el grupo 11. No he asignado tema todavía. Tengo
el 2, el 3. A ver si tendríamos el 2 y el 3 ahorita libres. Justificación de la ley extranjera y limitaciones y dificultades con la aplicación de leyes extranjeras. Aunque 11, yo creo que ustedes no habían pedido este de efectos de la nacionalidad. Bien, Lick, es ese. Entonces, Ese habíamos elegido, Lick. sí, entonces sí está ya reservado para ustedes. Ahí estamos. Sí nos quedó el mismo tema, Lick. Así es. Bueno, la pregunta era si le puedo agregar todavía los correos. Grupo 10 dijimos que eran, ¿verdad? 11. 11. A ustedes son los que le pusieron grupo 2 entonces. Si quieren me lo manda y cambiamos este. Sí, porque aquí todavía está incompleto. Y 12 personas tienen ustedes, ¿verdad? Bueno, se lo mando. Gracias. Por favor. Lilian, ¿verdad? Entonces, Gracias, feliz noche, sí. gracias, muy amable. Por ahí vi que Katherine también quería decirnos algo, ¿no? Sí, licenciada, muy buenas noches. Buenas noches. Sí que soy la coordinadora, pero sé que lo mandé el listado el día de ayer. Pero creo que lo mandé a otro correo, pero ahorita me compartieron el correo que es. Lo acabo de volver a mandar, licenciada, disculpe. Muy bien. Entonces, al otro correo. No, Sí, al otro no tengo nada. Creo que uno que es, ahorita le digo cómo se... Inducciones estudiantiles, ese, licenciado. Inducción estudiantil. Katherine. Ajá, sí, Katherine Michelle. Perfecto. Solo que voy a necesitar que si me mande el archivo Excel, porque aquí un Word, un PDF me mandaron. Entonces aquí está la matriz de cómo tienen que presentarlo. Tiene que ser en... Sí, la instrucción ha sido esa desde un inicio y no la están acatando, ¿verdad? Porque aquí es más difícil poderlo generar. Yo se lo vuelvo a mandar a un cuadro de Excel, ¿verdad, licenciado? Sí, el formato de matriz de grupos de DPI, en ese necesito que lo trabajen. ¿Está bien, licenciado? Ahorita se lo mando. Muy bien. Entonces solo grupo 12, ¿verdad? Está bien. Sí, licenciado. El grupo 12 le va a corresponder el tema derecho de extranjería. Derecho de extranjería. Ok. ¿Está bien, licenciado? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. ¿Te le vuelvo a mandar el listado? Vaya, por favor. Sí, porque ahorita ya creo que hay movimiento en los grupos ahí. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Buen descanso.